Pues sobre este tema vamos a hablar con José Díaz Flores, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como decíamos, no podemos hablar todavía de epidemia, pero sí de un aumento de los casos de contagio aquí en el archipiélago. Y ayer se aprobó ese protocolo común y puede que volvamos a ver las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios de Canarias. Sí, bueno, es una realidad. Ya les recuerdo que el año 2024, a principios del año 2024, también tuvimos un periodo aproximadamente de 2 semanas en el que, al menos en los centros sanitarios, se incluyó la necesidad de las mascarillas, y a partir de ese momento tanto Canarias como otras comunidades autónomas pidieron al Ministerio la elaboración de un protocolo común para aplicarse, digamos, a nivel nacional. El año pasado varias comunidades autónomas tuvieron dudas, no lo aplicaron, pero nosotros desde finales de 2024 sí lo íbamos a aplicar. Es verdad que el año pasado, digamos que la gripe no tuvo una incidencia muy importante y por lo tanto no tuvimos que tener escenarios en los que se hiciera, digamos, esas recomendaciones en cuanto a protección, pero parece que este año, por lo que está pasando en la península, incluso por lo que ha pasado en otros países, probablemente la incidencia sea mayor que en años anteriores. La recomendación, señor Díaz Flores, a través de la precaución, a través de la mascarilla, pero también de la vacunación, ha descendido en Canarias este año, pero hay que recordar que es un método que es muy válido y además que todavía estamos a tiempo de vacunarnos. Bueno, no ha descendido. Este año tenemos un 10,5% más de vacunas por 2 razones. Una, porque adelantamos, digamos, la parte de la vacunación institucional en centros, sobre todo para mayores, y porque también estamos vacunando en colegios concertados y públicos a niños entre 2 y 6 años con la vacuna intranasal, ¿no? Va a buen ritmo la vacunación y, bueno, todavía efectivamente estamos a tiempo. Siempre hay que procurar tener la vacuna puesta varias semanas antes de que empiece el pico epidémico, pero todavía aquellas personas que no se hayan vacunado, y sobre todo aquellas personas que sean susceptibles de tener complicaciones con la gripe, les animo a que pidan cita y puedan vacunarse. ¿Y cuándo será ese pico epidémico? Pues miren, empezamos prácticamente ya. Normalmente suele pasar en la última o penúltima semana de diciembre, pero este año, ya con los datos que tenemos, probablemente mañana pasamos a lo que es la fase 1, ¿no? O sea, lo que es el inicio digamos, de la parte epidémica. Habrá que ver hasta dónde llega, con lo que mañana ya algunas de las medidas que se aplican en el protocolo ya la estableceremos en esa fase 1, ¿no? Estamos hablando de la recomendación de utilización de mascarillas en centros, digamos, de urgencias, en la parte de UCI, en aquellas zonas de pacientes más vulnerables como los oncológicos y, también recordar en la parte sociosanitaria que es importante la protección, sobre todo en aquellos centros donde hayan personas mayores y vulnerables. Llega antes este virus de la gripe al archipiélago, pero yo no sé, y le pregunto si llega con más fuerza que en otros años. Bueno, en principio los datos que tenemos de ingresos hospitalarios por ahora son bajos, es decir, no hay una incidencia en cuanto a mayor aumento de ingresos hospitalarios. Eso es importante. Y estamos viendo también lo que pasa, por ejemplo, en el País Vasco y en Aragón, que ya ellos están desde hace más de una semana en fase 1 y probablemente pasen al escenario 2, que las complicaciones pues no son tan importantes, sí el número de incidencias, pero las complicaciones no son tan importantes, por lo que hay que tener en cuenta. Y siempre recordando lo que se ha dicho mucho, ¿no? Que la vacunación a veces de la gripe a lo mejor no te evita tener la gripe, pero sí te evita las complicaciones derivadas de tener una gripe, sobre todo aquellas personas pues, que tienen patologías de base o niños que debutan por primera vez con la gripe, en los que pueden, digamos, tener una descompensación y teniendo que acudir a un centro sanitario, incluso a estar ingresado. Estamos hablando de la población de riesgo, la gente que se debe vacunar, pero ¿y el resto de la ciudadanía? ¿Qué recomendaciones nos da para nuestro día a día pues, evitar tener la gripe? Bueno, en principio lo que hay una parte de solidaridad en cuanto a la utilización de las mascarillas en aquellos momentos en los que tengamos síntomas, ¿no? La gripe normalmente a personas que no son susceptibles de tener complicaciones no pasa más allá de estar 3 o 4 días con malestar, pero sí que es verdad que al final se terminan convirtiendo en vectores de transmisión a otras personas que sí pueden tener complicaciones, ¿no? Y hay que recordar aquellas cuestiones que tienen que ver, aparte de la mascarilla, pues la higiene de manos, la ventilación, que siempre es importante en esta época,
y sobre todo dentro de un par de semanas cuando los centros escolares se cierren, que tengamos más contacto entre personas, porque ahí será un momento en el que probablemente también la transmisión puede aumentar de forma significativa. José Díaz Flores, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos porque sabemos que ha tenido que ajustar su agenda. Era muy importante tener su testimonio para nosotros tal día como hoy. Le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes como siempre. Muy buenos días.